Rioja es que los 3 primeros vinos son vinos hechos, mejor dicho, los 4 primeros están hechos en 3 zonas diferentes, con la misma variedad, pero son vinos absolutamente diferentes. A mí me parece que es lo interesante, que me parece que se pueda tomar un vino diferente, de la misma variedad, y que no se parezca uno al otro. Aquí tenemos los vinos de Rioja, Macán, perdón, Macán son los 2 vinos de Rioja, Macán Clásico y Macán. Macán Clásico es el segundo vino y Macán es el primero. En Macán hemos querido hacer, en el concepto bordelés de la palabra, un primer vino y un segundo. Entonces, primer vino de Macán, segundo vino Macán Clásico. En todo el mundo eso de Macán Clásico parece que suena primero. Nos dicen que por qué hemos puesto ese nombre al segundo, y digo, pues mire, ¿por qué ha salido así? Porque no sé, elegir un nombre es complicadísimo, está todo registrado. Al final conseguimos registrar Macán, y el segundo iba a ser Macán de la Sonsierra, y si ya no lo pudimos, ya estaba registrado por lo de Sonsierra, con lo cual pusimos Clásico y entró Clásico. En cuanto tuvimos registrado el nombre de Macán, la Porsche saca un coche que se llama Macán. Nos llamaron a ver si no teníamos ningún inconveniente. Son un Porsche, si fuera otro coche igual. Porsche. Pues Macán proviene de que a los habitantes de San Vicente de la Sonsierra, que es un pueblo que está en el norte de La Rioja, está metido ahí en La Rioja Alavesa, es un pueblo muy tradicional de la elaboración de vinos, a los habitantes les llaman macanes, y de ahí hemos cogido la palabra, la marca Macán. Sin embargo, en indonesio, Macán quiere decir tigre, y es de donde Porsche toma el nombre, lo pone ese nombre. Entonces, bueno, Rioja es el único proyecto que no somos 100% propietarios dueños. Tenemos un partner, un socio, que es Benjamín de Rothschild. Benjamín de Rothschild es, yo creo que soy el más rico de toda la familia Rothschild, es el dueño de la banca Edmond de Rothschild en Ginebra. Él es el mayor accionista de Satola-FIC. Nadie son mayoritarios, pero él es el mayor de los minoritarios de todos. Además tiene bodegas en Burdeos, tiene Chateau Clark y Malmaison en Saint-Emilion. En Sudáfrica hace un vino con la familia Rupert, que son los dueños del grupo Richmond, que son dueños de Cartier, Montblanc, es una familia muy rica de Sudáfrica. En Argentina hace Flecha de los Andes, uno de los Club de los 7. En Nueva Zelanda hace uno que no sé cómo se llama, y Macán lo hace con nosotros en Rioja, que yo le suelo decir en broma que es el mejor vino que tiene. Quitándoselo así, no vamos a meter. Y creo que es el mejor vino que tiene de todos los demás, que no es Atola. Y además estoy seguro que va a ser un gran vino. Es un proyecto que se empezó hace 13 años, llevamos 13 años comprando viña. Hemos comprado hasta ahora 85 hectáreas de viña y vamos a completar con 10 hectáreas más, pero son viñas todas en el norte de La Rioja, 100% tempranillo, todas con más de 30 años de vida, porque hemos buscado plantaciones de tempranillo con clones antiguos, que eran clones de baja producción. Hace 30 años empieza el cambio en Rioja hacia Rioja y en todo el mundo. Se empiezan a plantar clones de más alta producción, porque había que producir más. Lo importante era producir cantidad más que calidad. Entonces, eso es es por la razón que hemos buscado clones de plantaciones de aquella época. Y hoy tenemos 85 hectáreas
de más de 30 años, entre 30 y 60 años aproximadamente. ¿Cuántas hectáreas tenéis? 85. Vas Vamos a llegar a 95. Y después tenemos 30 hectáreas más, 35 hectáreas más de terreno, donde eso se va a utilizar para establecer la rotación de la viña, para que siempre tengamos 95 hectáreas en producción y las otras estén tierra descansando y viña joven, porque nunca utilizamos uvas de cepas que tengan menos de 11 años de vida. Ninguna otra. También.